Bienvenido a La Voz del Opositor, el canal para estudiar mientras caminas, conduces o haces cualquier labor. En este vídeo vamos a escuchar el capítulo 3 del título 3 de la Constitución Española, dedicado a los tratados internacionales. Primero escucharemos la lectura literal de los artículos y después una explicación sencilla para entender mejor su significado. Capítulo 3 de los tratados internacionales. Artículo 93. Mediante ley orgánica se podrá autorizar la celebración de tratados por los que se atribuya a una organización o institución internacional el ejercicio de competencias derivadas de la Constitución. Corresponde a las Cortes Generales o al Gobierno, según los casos, la garantía del cumplimiento de estos tratados y de las resoluciones emanadas de los organismos internacionales o supranacionales titulares de la cesión. ¿Qué significa esto? El artículo 93 explica que España puede firmar tratados internacionales mediante los cuales se ceden determinadas competencias a organizaciones o instituciones internacionales. Primero establece que esta cesión de competencias solo puede autorizarse mediante una ley orgánica. Esto significa que, si España quiere permitir que una organización internacional ejerza competencias que normalmente corresponden al Estado, según la Constitución, debe aprobarse previamente una ley orgánica. Después indica que corresponde a las Cortes Generales o al Gobierno, según el caso, garantizar que esos tratados se cumplan. También deben asegurar el cumplimiento de las decisiones que adopten los organismos internacionales o supranacionales a los que se hayan cedido esas competencias. Artículo 94. 1. La prestación del consentimiento del Estado para obligarse por medio de tratados o convenios requerirá la previa autorización de las Cortes Generales en los siguientes casos. A. Tratados de carácter político. B. Tratados o convenios de carácter militar. C. Tratados o convenios que afecten a la integridad territorial del Estado o a los derechos y deberes fundamentales establecidos en el título 1. D. Tratados o convenios que impliquen obligaciones financieras para la hacienda pública. E. Tratados o convenios que supongan modificación o derogación de alguna ley o exijan medidas legislativas para su ejecución. 2. El Congreso y el Senado serán inmediatamente informados de la conclusión de los restantes tratados o convenios. ¿Qué significa esto? El artículo 94 explica en qué casos España necesita la autorización previa de las Cortes Generales para firmar un tratado internacional. Primero establece que el Estado debe pedir autorización al Parlamento cuando el tratado sea especialmente importante. Esto ocurre, por ejemplo, si el tratado es de carácter político o militar, si tasa si afecta al territorio del Estado o a los derechos fundamentales, si supone gastos para la hacienda pública o si modifica leyes o requiere nuevas leyes para aplicarse. Después indica que, en los demás tratados que no entren en esos casos, no es necesaria esa autorización previa. Sin embargo, el Congreso y el Senado deben ser informados inmediatamente cuando se concluyan. Antes de seguir con el siguiente artículo, pausa rápida. Si estás preparando oposiciones y quieres seguir repasando la Constitución de esta forma, suscríbete al canal. Así no se te escapa ni un artículo. Artículo 95. 1. La celebración de un tratado internacional que contenga estipulaciones contrarias a la Constitución exigirá la previa revisión constitucional. 2. El Gobierno o cualquiera de las cámaras puede requerir al Tribunal Constitucional para que declare si existe o no esa contradicción. ¿Qué significa esto? El artículo 95 establece qué ocurre si un tratado internacional contiene disposiciones que contradicen la Constitución española. Primero indica que, si un tratado internacional tiene normas que van en contra de la Constitución, no puede firmarse directamente. Antes sería necesario revisar o modificar la Constitución para que ese tratado pueda aceptarse. Después señala que el Gobierno o cualquiera de las cámaras del Parlamento puede pedir al Tribunal Constitucional que analice el tratado para decidir si existe o no esa contradicción con la Constitución. Artículo 96. 1. Los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, formarán parte del ordenamiento interno. Sus disposiciones solo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con las normas generales del derecho internacional. 2. Para la denuncia de los tratados y convenios internacionales, se utilizará el mismo procedimiento previsto para su aprobación en el artículo 94,
¿Qué significa esto? El artículo 96 explica qué ocurre con los tratados internacionales una vez que España los firma y los publica oficialmente. Primero establece que, cuando un tratado internacional se celebra válidamente y se publica en España, pasa a formar parte del ordenamiento jurídico interno. Esto significa que sus normas deben cumplirse igual que las leyes dentro del país. Además, esos tratados solo pueden modificarse, suspenderse o eliminarse siguiendo lo que establezca el propio tratado o las normas del derecho internacional. Después indica que, si España quiere denunciar un tratado, es decir, dejar de estar vinculada por él, debe seguir el mismo procedimiento que se utilizó para aprobarlo, tal como se establece en el artículo 94 de la Constitución. Y ahora voy a proceder a leer todos los artículos seguidos, sin explicación, para ayudarte a reforzar la memorización. Escucha con atención e intenta seguir mentalmente el contenido de cada artículo, como si lo estuvieras repasando. Esta repetición final te ayudará a fijar mejor la información y recordar los artículos con más facilidad. Capítulo 3. De los tratados internacionales. Artículo 93. Mediante ley orgánica se podrá autorizar la celebración de tratados por los que se atribuya a una organización o institución internacional el ejercicio de competencias derivadas de la Constitución. Corresponde a las Cortes Generales o al Gobierno, según los casos, la garantía del cumplimiento de estos tratados y de las resoluciones emanadas de los organismos internacionales o supranacionales titulares de la cesión. Artículo 94. 1. La prestación del consentimiento del Estado para obligarse por medio de tratados o convenios requerirá la previa autorización de las Cortes Generales en los siguientes casos. A. Tratados de carácter político. B. Tratados o convenios de carácter militar. C. Tratados o convenios que afecten a la integridad territorial del Estado o a los derechos y deberes fundamentales establecidos en el título 1. D. Tratados o convenios que impliquen obligaciones financieras para la hacienda pública. E. Tratados o convenios que supongan modificación o derogación de alguna ley o exijan medidas legislativas para su ejecución. 2. El Congreso y el Senado serán inmediatamente informados de la conclusión de los restantes tratados o convenios. Artículo 95. 1. La celebración de un tratado internacional que contenga estipulaciones contrarias a la Constitución exigirá la previa revisión constitucional. 2. El Gobierno o cualquiera de las cámaras puede requerir al Tribunal Constitucional para que declare si existe o no esa contradicción. Artículo 96. 1. Los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, formarán parte del ordenamiento interno. Sus disposiciones solo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con las normas generales del derecho internacional. 2. Para la denuncia de los tratados y convenios internacionales, se utilizará el mismo procedimiento previsto para su aprobación en el artículo 94. Y hasta aquí el capítulo 3 del título 3 de la Constitución Española. Si estás preparando oposiciones y quieres seguir repasando la Constitución de forma clara y fácil de recordar, suscríbete al canal para no perderte los próximos vídeos de La Voz del Opositor. En el siguiente vídeo comenzaremos con el título 4 de la Constitución Española, donde veremos cómo se regula el gobierno y la administración. Seguimos avanzando paso a paso en el estudio de la Constitución.